Tenemos que hacer una distinción. Manipular no es obligar, no es una cooptación, es un cambio en el comportamiento del individuo valiéndose de todo tipo de elementos para ello. El cambio puede ser efímero o muy intenso. Hay muchas formas de hacer que el otro siga o cumpla un objetivo delimitado. Químicas, afectivas, institucionales, lógicas y demás. ¿Crees que alguien puede ambicionar poder? Entonces, ¿crees que alguien puede utilizar tanto tipo de estrategias como le sea posible para obtener poder? Eso incluye a la manipulación. Sin duda, las formas más sencillas son las que los individuos aplican sobre otros individuos, ascendiendo a esas que las colectividades usan contra otros y por último, esas que entes de gran poder nacional o internacional aplican. Tú tienes dos muñecos. ¿Cuál muñeco es negro? ¿Cuál muñeco es blanco? ¿Cuál es feo? ¿Por qué es feo? ¿Cuál muñeco es el bonito? ¿Por qué es bonito ese muñeco? Porque es blanco. ¿Cuál es el bonito? ¿Por qué? Porque este no es igual a este y este está morenito y este blanco. Si se extraviara un chocolate, ¿quién tú crees de ellos dos que lo tomó? Ese. ¿Por qué? Porque aprieta. ¿Cuál no te gusta? ¿Por qué? Porque es prieto. ¿Cuál muñeco es feo? Negro. ¿Por qué es feo el muñeco negro? Porque es negro. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Por qué ese es bonito? Porque es blanco. Si se extraviara un chocolate, ¿quién tú crees de ellos dos que lo tomó? El negro. ¿Por qué? Porque es negro. ¿Cuál de los dos va a ser rico? ¿Por qué? Porque es blanco. ¿Y cuál tú crees que sería pobre? Ese. ¿Por qué? Porque es negro. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più?
Los métodos químicos, culturales y sociales de coerción masiva son tan increíblemente fuertes que las defensas contra estos están fuera de lo convencional. Por ejemplo, ante un proceso de ingeniería social, primero habría que detectar el proceso, pero para eso tienes que poseer conocimientos sobre sociología y a su vez estar plenamente informado de la agenda política de tu país y los entes internacionales. Y la defensa no solo te involucraría a ti, sino también a tus círculos cercanos, pues parte del poder arrasador de las ingenierías sociales es el aislamiento y la marginación de quien no está de acuerdo o de quien no está dispuesto a obedecer. ¿Cómo te defenderías si en tu país comenzaran persecuciones contra tu etnia, tu religión, tu estrato social o tu ideología? La vida cambiaría de tono por completo para ti. Lo principal que puede hacer el individuo promedio es prever. Es intentar frenar procesos que pueden llevar a escenarios nefastos. ¿Qué harías ante la información manipulativa de la que quizá tú puedas escapar, pero no quienes te rodean? ¿Cómo sabrías que lo que sabes es real? ¿Cómo podrías saber que lo que conoces actualmente, que tu forma de ser, que tus ideales y tu comportamiento no es resultado de un proceso de manipulación y de lenta formación? Algo es cierto, el concepto de justicia o el concepto de libertad se han usado a lo largo de la historia para perseguir y asesinar. Es fácil encasillar a la gente. Fulano es esto, sutano es aquello, y yo soy este. Los cifrinos, la gente de pueblo, los normales y los raros, los modernos y los anticuados, aquellos con quienes creemos tener algo en común y los otros a los que suponemos diferentes. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a hacerles algunas preguntas muy generales y otras que pueden ser íntimas. Si están acá, honestamente. En el centro verán un mapa. Si su respuesta es afirmativa, entran en él. ¿Quién fue el cerebrito de la clase? ¿Quién se fue de rumba anoche? Y de repente, somos nosotros, los que creemos en la vida después de la muerte, los que hemos visto ovnis y los que nos gusta bailar, los que hablamos más de un idioma, los que reconocemos errores y luego estamos nosotros, los afortunados que tuvimos sexo la semana pasada, los que rompemos el corazón y los que estamos locamente enamorados, los que defienden sus creencias y los que reconocemos el coraje de los demás, los que tenemos un sueño por realizar. Y finalmente estamos todos nosotros, los que simplemente amamos Venezuela. Nos une Venezuela. Quisieron derrocar los sueños de nuestros hermanos. Quisieron matar la esperanza, volver al pasado. Quisieron someter a un pueblo libre y soberano. Quisieron desangrar la patria, pero fracasaron. Buenas noches, bienvenidos a La Hojilla. Bien, hoy hubo una marcha gigantesca a Palacio, el sector alimentación. Pero voy a referirme a varios temas, entre ellos uno muy lamentable. Epa, préndeme otras luces, porque esto me está encandilando, completico aquí, pues. Hay un tema que es terrible. La oposición venezolana, yo creo
estuvimos sacando cuentas hoy, ¿no? Y yo creo que no movilizó a nivel nacional. Yo creo que exagero, más de 20.000 personas a nivel nacional, ojo, a nivel nacional. Están en franco declive, pero mucho más peligroso. El llamado de Capriles hoy, absolutamente drogado. Hay que decirlo así, drogado. El llamado de Capriles hoy mentándole la madre al presidente, mentándole la madre a Reverol. El llamado de hoy de la oposición venezolana fue terrible. Terrible. Yo coloqué este video inicial de lo que es manipulación porque el sistema que la oposición venezolana defiende es el sistema que provoca estas reacciones. Que un individuo vaya en contra de sus propias convicciones, que te creen un estereotipo de la persona y que los niveles de intolerancia sean terribles también, igual. Los niveles de intolerancia hacia raza, credo, política, es como, no es un trabajo de un día, es un trabajo hecho desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo, ahora mismo, un video que pasaba Ávila TV, los peludos con curita, en donde se hablaba de racismo en la televisión venezolana. Donde, por ejemplo, en Globovisión, y eso más de una vez yo lo manifesté, no se aceptaba ninguna narradora de noticias que fuera morena. Ninguna. Todas tenían unas características especiales. Blanca, pelo negro, pelo catire. Más o menos así es como van ellos marcando esos estereotipos que al final, esa manipulación o ingeniería social que ellos provocan, te generan en un sector de la población, en un pequeño sector afortunadamente de la población, te generan este tipo de euforia y violencia. Yo he estado viendo hoy videos que son macabros. A un muchacho en plena autopista lo quemaron porque consideraban que era un infiltrado chavista. Lo quemaron. Tenemos información que las quemaduras que obtuvo son las quemaduras que le ocasionaron son del 70%. El Estado venezolano de inmediato procedió a que buscaran al muchacho para tratar de meterlo en la unidad. Nosotros tenemos una unidad de quemados en el Zulia, si no me equivoco, una unidad de quemados muy, pero muy buena para poder tratar a este muchacho. El muchacho a lo mejor es opositor. ¿Quién sabe qué dijo, con qué no estuvo de acuerdo? Y lo quemaron. Pero quemado, existe el video, lo tenemos. ¿Lo tenemos listo? Por favor, vamos a pasarlo. Yo les agradezco, por favor, aparten a los muchachos de las pantallas en este momento. Porque el video es terrible, terrible. O sea, el nivel de odio y violencia generado por los cabecillas de la oposición venezolana es terrible. O sea, nosotros tenemos una grandísima lucha, no solo por la paz, tenemos una grandísima lucha contra un sector que está, pero enfermo. O sea, aquí hablamos de enfermedad mental. Los niveles de manipulación son absolutamente desquiciantes. Vamos a ver esto. Rueda.
le echan gasolina y lo encienden. Van a ver esto. Esto es terrible, terrible, y está provocado por los señores de la oposición venezolana, por estos cabecillas. Vean esto. Vean al muchacho corriendo, quemándose. Miren, quemándose. Esto no puede ser, bajo ningún punto de vista. Esto es un acto criminal. Criminal. El muchacho tomó 70%, miren, vean esto. 70% de quemaduras tiene ese muchacho por haber sido considerado un infiltrado. ¿Qué tiene que decir un Capriles Radonsky, un Freddy Guevara ante un acto bárbaro como este? Pues esto fue un acto de barbarie. Vamos a repetir el video, yo les agradezco. Vamos a repetirlo porque tenemos que llamar a la conciencia, compa. Esto es un acto de intolerancia terrible, terrible. Vean ustedes, primero que se ensañan dándole golpes al muchacho, casi que lo linchan, y al final alguien decide, una voz, porque estos son borregos, una voz decide encenderlo en candela. Vean ustedes que se apartan, le echan gasolina y lo encienden. Lo encienden. Vean esto, estos son los señores que supuestamente, miren, vean esto. Miren, el muchacho sale corriendo quemado. Quemado, encendido, pues. Encendido en llamas el pobre muchacho. O sea, díganme, por favor, yo quiero que alguien me diga si esto es normal y es pacífico como pregona tanto la oposición venezolana. Ellos se saben, fíjense bien, ténganme ese video a tiro, porque esto lo vamos a repetir. Esto es un acto de barbarie provocado, y ahora quiero saber si me tienen el video del señor Capriles Radonsky, drogado, absolutamente drogado, anda, no sé qué anda buscando, a todo cochino gordo le llega su diciembre, si anda buscando exaltar o buscar de alguna manera retornar a los niveles de violencia terrible, porque está de paso ya llegando a niveles de barbaridad. ¿Lo tenemos? Por favor, quiero que escuchen esto. Rueda. ¿Cuántas bombas no nos han echado en estos 50 días estos coño de madre? El más grande coño de madre de este país está en el Palacio Miraflores. Bandido, vagabundo, corrupto, hasta afuera. Asesino. Sea cuánta gente se le salen las lágrimas, porque estos coño de madre también dividieron la familia venezolana. El adversario nuestro es el coño de madre que está en Miraflores, no es ningún periodista. Hay hambre. ¿Cuántas personas no comen de la basura? Y el único que engorda hoy en Venezuela es el coño de madre de Miraflores. Yo esa inhabilitación se las voy a meter a ellos, ustedes saben dónde. Así que no hablemos de ella. ¿Cuántos días más de marcha y movilizaciones nos faltan? No lo sé. Lo que sí le puedo decir, que estamos firmes, toda Venezuela, hasta que se vaya esta narcodictadura corrupta, hasta que los venezolanos tengamos el cambio que nosotros queremos. Vamos, hermanas y hermanos, vamos al Ministerio del Interior a exigirle al asesino ese rebelón que cese la represión, los asesinatos y los atropellos al pueblo venezolano. ¡Que viva Venezuela! ¡Vamos! Aquí hay, hasta que el cuerpo aguante, si hay que dejar el pellejo del pellejo, lo dejaremos.
¿Cuántas bombas no nos... ¿Qué provocó ese verbo encendido de llamada a la violencia? Que ahora hasta vean sus propios fantasmas. Vamos a colocar de nuevo como a un muchacho porque lo consideraron un infiltrado chavista. Y vamos acá, claro, en el Cine Lido hubo más o menos una situación similar, que no llegó a mayores. Yo le hago una pregunta aquí a los sectores de la oposición que de alguna manera todavía tienen algo de conciencia. Por favor, pásenme las imágenes. La del muchacho quemado. Que me digan si esto es una manifestación pacífica o qué es esto. Quemar a un muchacho porque lo consideraban un adversario. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo solamente se los digo. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y que ellos se queden... Ahora que no vengan a decir, porque es con lo que salen, con el más descarado cinismo, a decir que eso fue producto de los chavistas o los colectivos. Díganme ahora, en su parte diario, ahora digan que esto fue producto del gobierno nacional. Díganlo, por favor. Ahora salgan, señora Lilian Tintori, señor Freddy Guevara, señor Enrique Capriles Radonsky, salgan ahora. O usted, Ramos Ayub, ustedes sinvergüenza, asesinos, porque esto es una actitud criminal, la de estar instigando a este tipo de violencia. Ahora digan ustedes que a ese muchacho quemado lo quemó el gobierno. Díganlo ustedes. Vean cómo, porque no es aquí nada más. Es lo que ha venido ocurriendo. Por favor, colócame el video 3, el de nuevo La Locura de Miami. Están encendidos, ávidos de sangre, ávidos de exterminio. Es una cosa terrible lo que estamos viendo. Sumamente peligrosa. Pequeños grupos exaltados con una ferocidad producto del odio que le han inyectado, pero terrible. Y que esto, mañana, los medios de comunicación, Globovisión, Televen, Venevisión, no lo van a sacar. Digan, muéstrenselo al mundo. Señores de Globovisión, Televen, Venevisión, muéstrenselo al mundo, señores de abc.com, del grupo Prisa en España, de la ABC, del CNN. ¿Por qué no enseñan este video? O a lo mejor lo enseñan allá diciendo que es un grupo de chavistas quemando a un opositor. ¿Les parece que esto que están tratando de hacer ustedes, esta práctica de fascismo criminal, de nazifascismo, instigada por estos señores, el señor Capriles Radonsky, la señora María Corina Machado, la señora Lilian Tintori, lo mismo que ocurrió cuando usted, señor Capriles Radonsky, llamó a la rechera, o cuando el monstruo de Ramo Verde llamó a la salida? Llevamos más de 40 muertos, que tendrán sus responsables, pero esto no puede ocurrir de nuevo. No puede pasar nuevamente. No puede pasar nuevamente. Están cada día más disminuidos. Hoy en el distribuidor Altamira no pasaban de 5.000. Y están cada día más disminuidos y derrotados.
y cada día más virulentos, más encendidos en el verbo, buscando tirar una chispa en la pradera para ver qué ocurre. Y nuestro pueblo, calladito. Calladito. Hay una carta de una señora, del Táchira, que es terrible. Déjame ver si la consigo. La encontré en el Twitter de Con el Mazo Dando. Vamos a ver si logro conseguirla. Pero es bueno que la leamos. Una carta de una señora a la que le quemaron una carnicería. ¿Qué cosas, no? Ellos, cuando la Reforma, una de sus propagandas favoritas, que tuvo que ser prohibida porque era una mentira, era una estafa al pueblo venezolano, hablaban de que la revolución les iba a quitar sus carnicerías. Más de 5.000 negocios han sido quemados, desvalijados, saqueados por estos grupos. Y créanme, cada uno de los participantes de esto, incluyendo al muchacho quemado, cada uno de los participantes en las operaciones de violencia y odio van a ser ubicados. Para eso existen los videos. Podrán taparse con máscaras, podrán hacer lo que sea. Igual a los responsables intelectuales. A todo cochino gordo le llega su diciembre. La justicia tarda, pero llega. Tarda, pero llega. Bien, vamos a pasar de nuevo la locura en Miami para que ustedes vean que no difiere en nada el discurso de los mayameros con el discurso del señor Enrique Capriles Radonsky. Rueda. Es un elemento importante que está presente en todos los movimientos bélicos. Los símbolos son utilizados para crear un vínculo afectivo de las masas con un denominado ideal superior. Recientemente hemos visto a los jóvenes que son utilizados por la derecha venezolana como carne de cañón, portando unos escudos similares a los que se usaron en las cruzadas de la Edad Media, época considerada por muchos historiadores, antropólogos y científicos como la etapa más oscura de la humanidad. Los caballeros y tropas de la Europa medieval necesitaban un incentivo para viajar miles de kilómetros a una guerra que carecía de sentido. Por eso se les impuso la idea de que era una batalla divina, y así pintaron cruces en sus escudos, para matar en nombre de Dios. Con esa idea de luchar por una causa divina, ligada a la idea de que los enemigos eran seres sin alma, es decir, no eran humanos, se creó la excusa perfecta para matar musulmanes, judíos, paganos y cristianos no católicos por igual. De esta manera se consumó el primer gran genocidio del mundo occidental. Los jóvenes que hoy utiliza la derecha venezolana como brazo armado tienen las mismas características y usan la misma simbología de aquellos cruzados de la Edad Media. Se les inculca la idea de que están allí por una causa superior que aún no se les explica. Asimismo, son llamados valientes, héroes, guerreros. Están todas las mujeres apoyando la lucha porque ustedes son unos valientes. Fuerza, ninguna muerte es en vano. Eso combinado con la idea de deshumanizar al adversario, que es denominado como una plaga, y cualquier otro atributo diabólico que se le pueda conferir. Yo soy muy radical en eso y bien controversial en el sentido que yo digo que no hay que perdonar a ninguno. Guerra civil, yo estoy de acuerdo. Estoy pendiente con la cabeza, estoy pendiente con la cabeza. Lo que está causando la derecha venezolana con su poderoso aparato de marketing es atrasarnos 1000 años en la historia, donde se vio la cara más perversa de la humanidad. Detener el odio está en cada uno de nosotros. Ilumina la oscuridad. ¿Crees que la dictadura de Maduro va a caer este año? Sí, cuidado si en pocas semanas o meses. O sea, no hay manera que pueda seguirse soportando un gobierno que tiene el odio concentrado en 9 de cada 10 venezolanos. ¿De qué manera crees que va a caer?
En los estados andinos hay cortes de ruta por primera vez, o sea, se niega Caracas. Los estados andinos, 3 estados andinos están bloqueados y se dice que empezarían los llaneros también. O sea, hay un cerco de alimentos hacia Caracas. Luego, hay las manifestaciones de una vanguardia multitudinaria que no puede ser controlada por las viejas direcciones, atadas a ese cadáver pestilente de la Constitución chavista, que no tienen manera ya de seguir presentando. ¿Crees que los militares, el alto mando militar, se va a sublevar eventualmente contra Maduro? No, el alto mando difícilmente puede hacer otra cosa que el término no sé si es correcto, a esta hora sí, de cabrones del gobierno. O sea, el alto mando militar es una manga de campones todo. ¿Te parece creíble un escenario en el cual Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y otros zampones del chavismo quieran deshacerse de Maduro? No. ¿Conspiren contra Maduro? No, ellos necesitan ir hasta el final juntos. ¿Crees que la oposición debe convocar a una huelga nacional indefinida? He propuesto 100 veces, pero ellos no quieren oír eso, porque lo de ellos es todo lo que signifique, digamos, propuestas atípicas, que la fiscal se pronuncie, que apliquen el artículo tal, es que son enfermos de la bendita Constitución esta chavista. ¿Hay algún líder de la oposición que no te parezca un alcahuete del régimen? Buena la pregunta. Mira, María Corina Machado es la única mujer que yo considero, no por mujer, por lideresa, por importante dirigente de lo que ha sido una óptica de ruptura con el régimen. A tus ojos, ¿se justifica moralmente que la oposición emplee la violencia para derrocar a la dictadura? Hace rato. ¿No recuerdas a Capriles cuando le dimos la presidencia y empezó el país entero a defenderlo y él salió a decir que le repugnaba la violencia y desertó? El tipo se chorreó, esa es la verdad histórica del asunto. Y desde esa vez perdió el liderazgo, Jaime. ¿Sí? ¿Dónde esconden la plata? Porque en Cuba no la esconden, ¿verdad? ¿Dónde crees que la tienen? Yo creo que en la banca islámica, una buena parte de ella. Puede ser que Rusia. Pero la banca árabe es particularmente hermética con Occidente, ¿verdad? Claro, y hay lealtades políticas. Acuérdate de que hay el vicepresidente de Venezuela, es un miembro activo del Hezbollah. Sí. Venezuela está al borde de una guerra civil. Quiero decir, la violencia que hemos visto en las últimas semanas se va a multiplicar. Esta es una espiral que va a crecer. ¿Lo peor está por venir? Van a meter a Colombia en este lío y por la buena ruta, porque son 500, 600 mil soldados y policías entrenados para el combate antiguerrillero y antiizquierdista. Pero si tuvieras un arma de fuego con mira telescópica ¿tú lo usarías? Mira, Jaime, el terrorismo individual, la liquidación del imbécil Maduro, por ejemplo, no nos resuelve el problema. No sirve nada. No, sube otro tan ampón como él, que es el Alzheimer. No, es una casta social que hay que extirpar, que controla el país entero sobre la base de la opresión político-militar y policial. ¿Pero cómo la extirpamos? ¿Cómo? Si no contamos con el concurso del mando medio militar. ¿Cómo? Porque hay que emplear la fuerza. La gran consigna ahorita, el que diga elecciones es imbécil o se parece mucho. El Papa pide diálogo. Bueno, el Papa la verdad que va a tener problemas hasta con su propia iglesia, porque si sigue así va a incubar un cisma. Alberto, querido, muchas gracias de corazón por haber venido al programa. Se acabó la cosa. Se acabó la cosa. ¿Están dadas las condiciones para que los militares saquen a Maduro o no están dadas? Sí, en Venezuela están dadas las condiciones. ¿Qué tendría que ocurrir? Tiene que ser algo muy serio, y una de las cosas que, si me da tiempo a hablar ahora más adelante, que puede ocurrir es que al gobierno se le acabe el dinero y no tenga ni siquiera con qué pagar a los militares. ¿Cuántos hombres armados hay aproximadamente en Venezuela? 150.000 hombres en las 4 fuerzas. 250. Sí, porque especialmente la fuerza que ha crecido más rápidamente. La Guardia. No estamos contando a la milicia, que es un cuerpo aparte, son civiles, pero que van a entrenarse los fines de semana, ni a los colectivos, que es una fuerza que está todos los días en la calle combatiendo. ¿Qué podemos hacer para ayudar a la causa de la libertad en Venezuela? Si tú vas a hacer estrategia, lo primero que tienes que hacer es establecer cuál es el objetivo. Y en la situación actual el objetivo no creo que puede ser otro que sacar al gobierno actual, al régimen,
por cualquier medio, que puede ser desde votar la solución democrática a cualquier otro medio que la gente se pueda imaginar. Esto es todo ese abanico de posibilidades. Claro, por las buenas o por las malas. Por las buenas o por las malas. Permíteme que te interrumpa. ¿Sería deseable que la oposición tuviera algún poder de fuego? Por supuesto, el poder de fuego se va a ir ganando en la medida que la lucha se va incrementando. ¿Se justifica que Trump meta las manos? Yo te adelanto mi opinión. Yo creo que deberían ir a capturar a Cabello, a Tarek El Aissami, al Pollo Carvajal, a los 8 o 10 narcotraficantes que están ahí en el Estado venezolano. Sí, esa es una solución. A Trump o cualquier presidente de los Estados Unidos también se le presenta una serie de posibilidades que puede hacer. O la otra, la final, una solución estilo Noriega. Sí, correcto. En Panamá. Eso también puede darse. Yo no descarto ninguna de esas posibilidades. No la descartemos porque además Panamá después de Noriega se quedó sin fuerzas armadas. Tienen, creo que, una policía de fronteras, una guardia nacional, guardabosques. Y no ha habido más un golpe de Estado en Panamá. O sea, fue una operación quirúrgica buena. General Peñalosa, siempre es un gran placer hablar con usted. Por favor, vuelva pronto aquí al programa. Lo necesitamos. Yo creo, hermanos, que para nadie es un secreto ya que estamos viviendo los últimos días de esta dictadura, de manera que, por favor, absténganse de llevar sus niños al colegio, de dejar ir a los muchachos a clases. Preocúpense de abastecerse como puedan, yo sé que no es fácil, de lo necesario, porque vienen días de hambruna, de falta de agua, sino de cortes definitivos de agua y de luz, lo cual además nos deja obviamente sin el internet, que es la única prensa que está recibiendo Venezuela. De una vez establece claves, sistemas de comunicación, sistemas de contacto, de encuentro, donde la vida de ninguno peligre. Esto no es una película, esto no es un libreto de televisión, esta es la verdad. Estamos en guerra. Si tú tienes marido, novio, novia, esposa, hijo, padre, primo, sobrino, ahijado, militar, uniformado, Policía Nacional, habla con ellos. Queda muy poco tiempo para que se puedan colocar del lado correcto de la historia. De modo que el consejo, la advertencia, la amenaza, si así lo quieren ver, es que tienen muy poco tiempo para rendirse. Habla con ellos, habla con él, habla con ella, sálvalo. Fíjense que hay varios denominadores comunes. Le llamamos a eso. Primero, una constitución que los asusta. Si la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con su enmienda del año 2009, 2007 fue la reforma, no se hizo la reforma, enmienda del año 2009. Si la Constitución en el año, ahora mismo, ellos necesitan derogarla, ahora entendemos por qué la resistencia a que se haga la constituyente. Ese es un denominador común entre todos ellos. Eso sí, para efectos del vandalismo y el terrorismo, mal utilizan la Constitución. La malutilizan definitivamente. En segundo lugar, que un general, que ya yo no considero que un general, por cierto, yo en estos días estuve de visita en la Comandancia General del Ejército, y este general se hizo pintar, él, en unos cuadros que están en la Comandancia General. Este general que habla, escuchen bien, que habla de permitir que Donald Trump haga algo similar a la invasión de Panamá.
Esto nos da una idea de cómo estos sujetos no tienen escrúpulos y no les importa cuántos muertos hayan en una invasión. Lo que pasó en Panamá, que fue vergüenza de los Estados Unidos, vergüenza del gobierno norteamericano atacar a un pueblo como el panameño, porque el único pecado que tuvo fue tratar de ejercer soberanía sobre el canal de Panamá. Nada más en el barrio del Chorrillo, los muertos fueron incontables. Barrio parecido al Petare, barrio parecido al 23 de enero. Imaginen ustedes a un general, graduado en la Academia Militar de este país en tiempos de la Cuarta República, llamando a la intervención norteamericana en nuestro país, llamando a una invasión parecida a la de Panamá. Eso les da una idea por allí. Por otro lado, yo quiero recordarle, porque las situaciones, y esto creo que no lo han terminado de entender los señores de la oposición, las situaciones no son para nada parecidas. El año 2002 había confusión, mucha campaña mediática, terrible campaña mediática, y había una cúpula del ejército, de la aviación, de la armada, en ese momento, que decidió que tenía que participar como en una cofradía para, conjuntamente con el mago señor Cisneros de Venevisión, lograr un golpe de Estado eminentemente mediático. Yo quiero recordarle, porque el señor Peñalosa cuando habla de las fuerzas, esa parte no la coloqué allí, habla de, en Venezuela hay 4 fuerzas: el ejército, la marina, la aviación, y luego habla de la Guardia Nacional Bolivariana. Y igual como hacen todo esto, desdeña eso que llaman ellos la milicia. Aquí digo como Diosdado, Rondón no ha peleado. Nada más en la milicia somos 500.000. Y le voy a decir algo, no solo la milicia, yo diría que nosotros podríamos estar pasando así más de 3 a 4, 5 millones de personas que están dispuestas a defender la patria. Dispuestas a defenderla ante cualquier agresión, incluyendo cualquier locura de parte de estos señores. Ahora, quiero detenerme en algo. Y quiero que con toda responsabilidad y respeto hablar sobre esto. La fiscal general atendiendo a una invitación de Elías Agua, envió la siguiente misiva. Voy a leerla con mucho respeto a la señora fiscal y voy a responderle. Ciudadano Elías Agua Milano, me dirijo a usted en la oportunidad de referirme a su comunicación sin número de fecha 15 de mayo del corriente año, mediante la cual, en su condición de presidente de la Comisión Presidencial para la elaboración de una propuesta para las bases comiciales territoriales y sectoriales, así como para los principales aspectos que servirán de fundamento a la conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, me invita a una reunión que se efectuará el 18 del presente mes y año a las 9 de la mañana en el Salón Boyacá del Palacio Miraflores y que tendrá por objeto explicar las motivaciones, líneas programáticas y los métodos de elección directa, universal y secreta. Asimismo, me informa que como parte de los objetivos de la actividad está el recibir aportes, observaciones y recomendaciones. Es decir, Elías Agua le envía
una misiva a la ciudadana fiscal general de la República para conversar sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente de la República. Al respecto, le pido extienda mi agradecimiento al presidente de la República por la invitación realizada. Sin embargo, es para mí imperativo manifestarle las razones por las cuales he resuelto no participar en la referida actividad. Tal como señalé públicamente hace unos días en opinión de quien suscribe, la Constitución de 1999 es inmejorable. Además de ser el mayor legado del presidente Hugo Chávez. Fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente convocada a través de un referéndum consultivo y ratificada mediante referendo constitucional el 15 de diciembre de 1999. Esta Constitución surgió con el objeto de transformar el sistema político y apuntalar cambios ante lo que en su momento se percibió como el agotamiento del modelo político iniciado en 1958. Ese proceso constituyente contó con un amplio proceso de consultas y participación de variados sectores de la sociedad, algo inédito en la historia constitucional venezolana, lo que permitió que el proyecto de constitución que en su momento le presentó para su consideración el presidente Chávez fuera valorado conjuntamente con una gran cantidad de propuestas analizadas y debatidas por las 20 comisiones temáticas en que distribuyó su trabajo la Asamblea Nacional Constituyente. Casi todas las organizaciones políticas, sociales y económicas del país hicieron valer sus puntos de vista a la Asamblea Nacional Constituyente. Continúa segunda página del comunicado de la Fiscal General de la República. Producto de ello fue la aprobación mediante referéndum del texto constitucional que constituye una de las más adelantadas del mundo en diversas materias, entre otras en derechos humanos, democracia y participación popular, asegurando entre otros el derecho a la vida, al trabajo, la cultura, la educación, la justicia social y la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Así las cosas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 347 de nuestra Constitución, el propósito de una Asamblea Nacional Constituyente es, abro comillas, transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. En este sentido, en opinión de quien suscribe, la Fiscal General de la República, para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente, según la fiscal, llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución. Nueva, dice la fiscal. Lo expuesto, en lugar de propiciar equilibrios o generar un clima de paz, estimo que aceleraría la crisis, visto además el carácter sectorial o corporativo de representación indirecta que asoma el decreto dictado por el Ejecutivo y que funge de líneas matrices para la elaboración de las bases comiciales del proceso de convocatoria. Debo reiterarle, por tanto, mi opinión en cuanto a que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, lejos, opinión de la Fiscal General, de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre. Habida cuenta del riesgo y la desconfianza que se produciría en los ciudadanos ante la eventual pérdida de las conquistas logradas con la Constitución de 1999. Pérdida. Aunado al tiempo y recursos humanos, que exigiría convocar de nuevo el poder constituyente. En atención a las consideraciones realizadas y con la convicción de su receptividad a los planteamientos formulados, quedo a su disposición para coadyuvar en la búsqueda de mecanismos que nos permitan garantizar los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico en una patria libre, soberana e independiente, donde priven la libertad, la igualdad, la justicia y la paz. Sin más a que hacer referencia, me despido de usted no sin antes reiterarle la voluntad de quien suscribe de contribuir
a la consolidación de nuestro Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Firma atentamente Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Como sea que esta es la segunda oportunidad en que la señora fiscal se manifiesta, y se manifiesta de una manera que a muchos que nos hemos quedado callados, que más bien hemos estado instando a que la Fiscalía General, por ejemplo, en el caso del muchacho que quemaron hoy, se aboque. Yo quiero hacer varias consideraciones de esa carta, con todo el respeto a la señora fiscal Luisa Ortega Díaz. Primero, hizo unas anotaciones que quiero leerlas y explicarlas. Primero, yo quiero primero que nada decirle sacar de una duda que creo que, imagino que la señora fiscal pasó por alto. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es para hacer una nueva Constitución. No es una nueva Constitución. Es ampliar y enriquecer la Constitución de 1999. Primero, ¿tienes el video 2, por favor? Video 2 del comandante Chávez. ¿Tienes el video 2? Témelo a tiro. Primero, la fiscal general asume, y esto hay que decirlo con toda responsabilidad, la fiscal ha hecho dos pronunciamientos que son necesarios ya que tengan una respuesta. Repito, con toda la responsabilidad y el respeto del mundo. Porque dicen por allí, un viejo dicho, adagio, que al que está picado de culebra, cuando bebe juco brinca. Primero, la fiscal general asume que la participación de los sectores y organizaciones sociales a través de las comisiones que se constituyeron en 1999, con los representantes territoriales que fueron electos exclusivamente a través de tarjetas partidistas, es una participación más directa que la propuesta para que los sectores participen siendo electos sus representantes de forma directa con voto universal y secreto. Falso. En 1999 ocurrió así porque no había posibilidad material ni constitucional de desarrollarlo como hoy se propone. Yo quiero recordarle que incluso esa herramienta de consulta popular era más bien etérea, pero el comandante Chávez supo explicarlo y pidió al Tribunal Supremo de Justicia, de ese momento a la Corte Suprema de Justicia, que interpretara un llamado del presidente de la República a consultarle al pueblo si se hacía una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, le cambiaron la pregunta, pero la Corte Suprema de Justicia, señora fiscal, no se negó. Cambiaron la pregunta, pero permitieron que el pueblo se expresara a través de un referéndum consultivo. Y se fue luego unas elecciones en donde solamente participaron los partidos políticos con sus tarjetas partidistas. Es hasta donde podíamos llegar en ese momento. El recurso constitucional convocado por el comandante Chávez en el 99 y que le permitió consultarle al pueblo si se iba o no a una Asamblea Nacional Constituyente, el único sector que participó fue el sector político, ya lo dije. La convocatoria actual, que dicho sea de paso, señora fiscal, usted menciona el 347, pero olvida el artículo 348. No sé, quiero pensar que se le olvidó.
quiero pensar de verdad, señora fiscal, que se le olvidó el 348. Usted habla del 347, claro. La intención es que como en el 347 se dice que el pueblo es el que convoca una constituyente para cambiar la constitución o hacer una nueva, usted quiso tener ese concepto en las manos y lanzarlo. Por cierto, una carta que se hace pública. La convocatoria actual a una Asamblea Nacional Constituyente, al contrario, incluye a todos los sectores organizados del país, no solamente partidos políticos. Imagínense ustedes cómo se amplía el margen de convocatoria y de participación de todos los sectores. Es una convocatoria de amplio margen que llega hasta las bases y convoca uno de los sueños del comandante Hugo Chávez, el poder popular. Llama la atención, señora fiscal, y es contradictorio que haga esta aseveración cuando su elección, la suya, es de segundo grado. A usted la elige la Asamblea Nacional, los diputados electos en la Asamblea Nacional. Eso es una elección de segundo grado. Y más bien, esto es una idea mía, que la lanzo para esta constituyente en donde nosotros vamos a participar, todo el pueblo va a participar, porque la constituyente va, señora fiscal, va, con su opinión negativa y sin su opinión negativa, la constituyente va. Pero, ¿qué tal, señora fiscal, si su puesto como fiscal fuera de elección popular y que se admitiera revocatorio cuando el funcionario no está capacitado para ejercer sus funciones porque no está cumpliendo con su deber? Sería buena idea. Por cierto, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, asume nuevamente, porque es segunda vez que lo hace, segundo comunicado público y notorio, que nuestra Constitución es inmejorable. Por favor, ¿tiene el video del comandante? ¿Sí? Ponlo. Tú sabes que nuestra Constitución ya va a cumplir 8 años, ahora en diciembre. Ahora, es una Constitución maravillosa. Nació de un proceso constituyente legítimo, plenamente legítimo. Ahora bien, ha avanzado a tal velocidad y cada día con mayor profundidad el cambio revolucionario en Venezuela, que luego nos topamos con algunas cosas que aquí quedaron que se van convirtiendo en freno a la misma revolución. En freno, si no freno hoy, a todas luces freno en el corto plazo. Luego, por eso, para acoplarnos a la nueva etapa, al nuevo periodo revolucionario, es que se me ha ocurrido, después de pensarlo mucho, estudiarlo mucho, oír muchas opiniones, hacer esta propuesta de reforma constitucional en lo político para profundizar el poder popular, introducirlo en la Constitución. No lo tenemos en la Constitución y es el poder fundamental, el poder popular para poder impulsar la revolución, valga la redundancia. He ahí algunos de los elementos que yo considero más importantes de la propuesta de reforma para acoplar la magna ley, como decía el barón de Montesquieu, a la naturaleza de las cosas, al ritmo de los acontecimientos. Cuando nosotros hemos estado haciendo un trabajo, lamentablemente lo hemos tenido que parar, la dinámica de trabajo, poco personal. Nosotros hemos tratado de atomizar el pensamiento del comandante Hugo Chávez, porque el comandante Hugo Chávez no se interpreta de acuerdo a los intereses de nadie, ¿no? El comandante Chávez dejó escrito y dejó sobre todo
grabado en video muchísimos temas que tienen que ver no solamente con la Constitución, sino con la revolución y el avance de ella. Leo un momento para la señora fiscal algunos elementos. No es que es inmejorable, no, se puede mejorar. La dinámica revolucionaria lo exige, por eso la constituyente, señora fiscal. Me temo que la fiscal general no recuerda, obvia, digamos que olvida, que la propuesta de reforma presentada en 2007 por el comandante Chávez, por cierto, que se convierte en el primer revés que tuvo la revolución bolivariana por el ataque miserable, sistemático y terrible a que fue sometido el pueblo venezolano por los medios de comunicación. Buscaba, señora fiscal, vea esto, 2007, 8 años después de haberse refrendado la Constitución del 99. Buscaba profundizar, proteger y avanzar de acuerdo a la dinámica revolucionaria y a incorporar a todos los actores sociales, incluyendo garantizar la transferencia del poder al pueblo, poder popular, del que usted menciona en la carta. Tema que aún hoy, señora fiscal, es una deuda pendiente que nos dejó el comandante Chávez. Aún hoy. Pues si bien es cierto que en 2009, con la enmienda presentada por el comandante Chávez, que también fue mejorando la Constitución, que ganamos ampliamente, alcanzó algunos avances, también es cierto que no se pudo en su momento incluir, por ejemplo, las misiones, grandes misiones. Y yo diría que para proteger de la avaricia y el golpismo de la oligarquía las conquistas alcanzadas. Y sin embargo, la Constitución, como dijo acá el constitucionalista Germán Escarrá, se mantiene débil ante actos terroristas que son públicos y notorios. Además, quiero recordarle a la fiscal general que la Constitución del 99, siendo una constitución de avanzada e inigualable por otras constituciones, ejemplo, la Constitución norteamericana, que es una cosita así, chiquitita, que lo que tiene es algunas enmiendas, las que favorecen a los grupos de poder, fue en mucho atacada, bombardeada y boicoteada durante la Asamblea Constituyente que se celebró durante el proceso de consultas que se hicieron. Por lo tanto, señora fiscal, es mejorable. De igual manera, es contradictorio que usted se pronuncie al respecto, no solo moralmente, sino jurídicamente, porque no le corresponde a usted como fiscal general oponerse y sustituir al Tribunal Supremo de Justicia en sus funciones. Yo quiero recordarle también, bueno, creo que lo anoté más adelante, que nuestra Constitución, en sus plenos debates, cuando estaba el soberano ejerciendo, que el soberano nunca ha dejado de ejercer como constituyente. El constituyente está vivo, está en la calle, es el pueblo. Y yo recuerdo que hicieron de todo. Aquí mismo Elías Agua nos dice que se ponían hasta de noche a vigilar que no cambiaran los artículos. Y sin embargo nos metieron gazapos en esa Constitución. Porque allí llegaron tanto constituyentes que estaban a favor de hacer una nueva Constitución, como los que se habían negado a la Constituyente y que fueron a boicotear esa Constitución. Usted lo sabe, señora fiscal. Es curioso que su opinión coincida con los sectores de la oposición terrorista y opinadores opuestos al gobierno. Es curioso cómo siempre saltan el artículo 348. Reflejan el 347, pero no hablan nada del 348. Se hacen los locos. Y discúlpeme, señora fiscal, usted no está para hacerse la loca, porque usted sabe y conoce qué es lo que ha pasado aquí. Y la facultad, escúchese bien, que en el 348 le da al presidente de la República Bolivariana de Venezuela a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pregunto,
Usted como fiscal general le está negando esa facultad constitucional al presidente. Cuarto, asume nuestra fiscal general que un diálogo nacional entre quienes reconocen los preceptos constitucionales y los que no, hoy desequilibra. Aquí entro en la parte más dura, señora fiscal, y discúlpeme, con todo respeto. Al contrario, el desequilibrio que hoy vivimos es generado por los actos de violencia, fascismo y terrorismo, que incluye ataques contra la red de distribución de alimentos y medicinas, y que han derivado en más de 50 muertos, señora fiscal, relacionados con estos actos. De estas, la Fiscalía solo ha hecho 8 imputaciones. Más violenta, señora fiscal, es la impunidad. Y me atrevo a decir que sus 2 pronunciamientos le han abierto las puertas a esa impunidad. El presidente Nicolás Maduro incluso ha reducido las herramientas que son utilizadas para contener a la violencia y el odio que motiva a estos grupos terroristas, poniendo en riesgo incluso a los integrantes de los órganos de seguridad, Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana. ¿O usted no ha visto lo encarnizado que es el ataque contra la Guardia Nacional Bolivariana y contra la Policía Nacional Bolivariana? Y solamente el presidente hasta mandó a eliminar lo que mundialmente, por cierto, sería bueno, señora fiscal, y sobre todo a los países que en este momento están hablando de la violencia y de la represión del gobierno, que vean lo que pasó hoy en Colombia. De eso Almagro no va a hablar nada, eso sí ténganlo en cuenta, no va a hablar nada. No he visto, señora fiscal, ningún pronunciamiento en cuanto a la humillación y los riesgos de salud que propicia la utilización de excremento en contra de esos funcionarios. No ha hablado nada. Usted tiene 2 pronunciamientos y de eso no ha hablado. De esta nueva modalidad, el excremento. Como tampoco he visto un pronunciamiento detallado de las causas de muerte o heridas que han sufrido funcionarios y jóvenes, jóvenes de la misma oposición, productos de armas caseras que son de conocimiento público, gráfico y notorio. Tenemos un video por allí, por favor, de los armamentos, ¿no lo tenemos? No, ese lo presentó Larisa, comenzando la hora. Más bien, aseveró usted, no en este comunicado, anteriormente, en su rendición de cuentas, que los funcionarios encargados de hacer los levantamientos de pruebas y averiguaciones no cumplían con los requisitos exigidos por la Fiscalía. Eso y el retardo sistemático de la labor que debería llevar a cabo de manera profesional el organismo que usted representa desmoraliza a quienes están tratando de evitar más derramamiento de sangre por las acciones terroristas de estos grupos violentos de la oposición golpista. Pregunto, ¿dónde está el desequilibrio? ¿Y no cree usted, señora fiscal, que eso le abre paso a la impunidad con la que estos grupos terroristas vienen actuando? Usted está legitimando la impunidad con esta actitud. Discúlpeme, con todo respeto se lo digo. Quinto, la fiscal general cierra su comunicación aludiendo a los costos, interpretamos que son los costos materiales, ¿verdad?, que supone la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. He aquí una muy grande contradicción de la señora fiscal. Como integrante de los poderes de Estado, debe informarse de los costos materiales y no materiales, es decir, costos en vidas y heridos producidos por los actos de violencia y el costo en terror que ha generado en la población. Precisamente, la convocatoria a una constituyente busca ir a un espacio de diálogo amplio
que detenga esta arremetida que usted aparentemente, señora fiscal, no ve, y que le ha ocasionado a instituciones y al sector privado más de 5.000 negocios quemados, saqueados, robados. Si hay recursos que gastar para que el pueblo participe y elija, no le corresponde a la Fiscalía, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, no a la Fiscalía. A la Fiscalía no le corresponde evaluar los costos de ese poder. Usted tiene otras funciones, mi querida y estimada fiscal. Repito, y con esto quiero culminar. Al comandante Chávez no se le interpreta. De eso yo estoy seguro. El comandante Chávez habla solo. En los videos nosotros lo vemos a cada rato. Si yo voy a escribir una carta y voy a ocultar cosas que son inocultables porque están sucediendo en el día a día en la nación, estoy cometiendo un error grave. Y sobre todo en el puesto suyo, que le repito, lo único que le pedimos es imparcialidad, investigación y profesionalismo. Nosotros jamás le hemos pedido que vaya a favor de la revolución o no. Usted lleva 2 pronunciamientos, y discúlpeme la frase que voy a hacer, pero pareciera un striptease muy lento de una posición personal que usted tiene en contra de la revolución bolivariana. A última hora. Yo diría, el miedo es libre, sí. El miedo es libre. Pero a nosotros nos hacen falta funcionarios que tengan la capacidad y energía suficiente para poder entender que estamos en un proceso que no tiene retorno, señora fiscal. No tiene retorno. Y los Estados Unidos lo saben. Los países del área que están contribuyendo y mueven la colita cada vez que los llama Donald Trump y salen corriendo a hablar mal de Venezuela, y que creen que por esos pronunciamientos o porque el otro me enseñe los dientes allá del tío Sam, creen que ya nosotros tenemos que rendirnos a sus pies y bajarle la cerviz. No es viable, señora fiscal. Si usted teme algo, dígalo. Pero esto es un pueblo, como decía Diosdado, tengo que repetirlo. Rondón no ha peleado, señora fiscal. Rondón no va a permitir que la blandenguería o la mano blanda de funcionarios que tienen, fíjese bien, y lo digo con respeto, que tienen una función tan importante como la Fiscalía, que es la que está destinada a investigar estos actos que son públicos y notorios, señora fiscal, actos de terrorismo. Si usted no lo va a hacer, o si usted va, por ejemplo, y llamo a la duda, si es que al final de este nuevo movimiento criminal y terrorista de los opositores va a terminar con unas acusaciones por desorden público o por destrucción de instituciones públicas y instituciones privadas, si eso va a ser así, tal cual como usted metió a Leopoldo López allá, o sea, como se le hizo el juicio a Leopoldo López y terminó sin pagar ni una vida de las que se cegaron, señora fiscal, se cegaron por su llamado a la salida. ¿Cuántos muertos más vamos a esperar? Y hago este pronunciamiento yo, personalmente, con toda responsabilidad, señora fiscal. Usted conoce, sabe lo que aquí sucedía en la Cuarta República. Usted sabe cómo a nosotros nos desaparecieron gente. Usted no solamente está legitimando
con su actitud, no solamente está legitimando la violencia, el terrorismo. Usted está legitimando la posibilidad de un exterminio de todo aquello que se llame chavismo. Vamos a ver si pensamos un poquito más. ¿El miedo es libre? Sí. El miedo preserva, pero la cobardía es muy, pero muy mala consejera. Vamos a un corte y ya regresamos.